Ya. La sesión de hoy es la última sesión, porque bueno, hoy día tuvimos consejo de carrera y se verificó esa información. El calendario que nosotros teníamos en un principio, en algún momento se nos dio como habíamos entendido que teníamos clases hasta la próxima semana, pero efectivamente clases como la de ahora es solo hasta esta semana, hasta este viernes. Entonces, no sé si lo han conversado con otros profesores o si ya lo tenían claro, Branco. O sea, nosotros no lo teníamos claro porque, de hecho, con una profe de otro ramo quería hacer una última clase para pasar un contenido que quedaba pendiente. Y ella dijo que precisamente le habían mandado un calendario a los profesores en que las clases eran hasta esta semana, y nosotros con Sebastián, que es delegado, le dijimos como, no, profe, si las clases son hasta la próxima, po. Pero al final semana, lo cambiaron, claro. Nosotros no sabíamos. A mí me avisaron como, no recuerdo si la semana pasada o antes pasada, y yo creo que quizá acortaron una semana las clases, o no sé, también se dice como que malinterpretamos y realmente tenemos que programar hasta el 14. Pero la cosa clara y evidente es que tenemos clases hasta el viernes. Entonces, claro, a menos que ustedes quieran tener otras clases, claro, a menos que ustedes quieran tener clases con la profesora para que ella les concluya alguna idea, también pueden hacerlo, pero no están obligados ni ella tampoco está obligada a hacerlo. Ella tiene que subir materiales sí hasta el 14. ¿eh? Todos los profesores tenemos que subir hasta el 14 materiales a la plataforma. Entonces, para que le quede claro, porque hoy día ya lo confirmamos, tuvimos consejo de carrera temprano y se conversó sobre ese punto. Para que lo sepan con todos los otros profes, porque el profesor ahora quizá tampoco lo tiene tan claro. Claro, sí, había un poco de enredo. Pero igual le voy a decir a mis compañeros. Sí, porque estaba, pero ya, lo que le digo es información oficial, porque tuvimos reunión y se confirmó con la directora y estaba el decano y nos llegó un documento. Sí, eso había dicho la otra profe, que le había llegado un documento de la facultad que decía que era hasta esta semana. Y nosotros como, qué raro si no han dicho nada. Pero le voy a avisar a mis compañeros de todas formas. Sí, avísele. Ya es real, es así. Tenemos clases hasta esta semana y es natural en todo caso porque enero ya era raro que tuviéramos clases hasta el 15, todas las universidades en general ya han terminado. Claro. Sí. Y para que alcancen a descansar algo los que no tienen exámenes y los que tienen exámenes para que estudien. Y la tesis. ¿Verdad? La tesis. Ahí, pero... Sí, la tesis, cuidado, no en particular usted, pero quizá para sus compañeros si ven después el video, cuidado con el plagio. Me refiero a plagio no solamente cuando uno voluntariamente pone cortar y pegar, que es una actividad muy deshonesta y que nunca debiera ocurrir, pero también cuando uno parafrasea, es decir, cuando uno toma segmentos de otro autor y cambia algunas palabras, eso también se considera plagio si yo no cito correctamente. Para que lo tengan también pendiente. Claro, por último poner el nombre del autor y no entre comillas. Claro. No, anota y tampoco sí, yo hago eso, porque de repente me viene la culpa, o sea, no es que esté copiando a propósito, pero claro. Por lo mismo, pues yo digo, chuta, puede que se parezca y nada, así que prefiero por último no poner entre comillas y con nota a pie de página, pero decir que tal autor señaló eso, como para evitar cualquier cosa. Y aparte, pues, a veces uno sin querer también lo puede hacer porque de tanto que lee, se le confunde la idea de lo que piensa uno, lo que dijo otro, no se acuerda quién dijo eso. O la frase del autor está muy bien hecha, entonces uno no quiere cambiar nada. Sí, no las quiere cambiar, entonces ahí siempre cita al pie, ningún problema, y nunca es muy propio que una página, 2 páginas, 3 páginas tengan solo un autor de referencia. Siempre hablar con varios autores, es decir, si voy a ocupar varios autores para hacer un contenido, por lo menos 2 o 3, porque si no también es como que estoy, finalmente tomo el trabajo de... Yo ya llevo 44 citas. Ya, bien. Para que tenga mucho cuidado con eso. Para usted y para sus compañeros, si más ratito ven el video, cuando sea, me parece que es importante que se lo digan porque son cosas que a uno se le pueden ir. Ya, profe. Ya, entonces ahora sí, hoy día vamos a terminar como última clase de análisis económico del derecho. Estábamos conversando de la propiedad dentro de la clase anterior, conversamos algunos conceptos. Dentro de todo el semestre nosotros hemos estado analizando el concepto de la propiedad y por qué dentro de un sistema político, económico como el que nosotros vivimos, el concepto de la propiedad privada es un concepto tan relevante o por qué se le considera como la base de todo nuestro sistema, que es lo que hemos conversado nosotros en clase hasta ahora. Y nosotros además estábamos viendo la semana pasada, bueno, cómo nosotros entendemos la propiedad, entendemos cuáles son los beneficios que tiene el que exista la propiedad privada. ¿Se recuerdan algunos de los beneficios de que exista la propiedad privada? La semana pasada conversamos algo sobre esto. ¿Por qué es importante que exista la propiedad privada? O, por ejemplo, que en la Convención Constitucional, que ahora probablemente saben que ayer estuvieron todo el día, hasta las
3, 4 de la mañana tratando eligiendo de decir a su nueva directiva. Yo estuve literal hasta las 3 de la mañana esperando para ver quién salía y no quedaron ahora. A las 3 de la tarde empezaba una nueva votación, para creo la 9ª votación para determinar. Pero, ¿por qué, por ejemplo, en el marco de esta nueva constitución debiera consagrarse la propiedad privada y por qué es importante que esta se consagre? ¿Se recuerdan cuáles son los beneficios de la propiedad privada? Así como los beneficios, no recuerdo así como concretamente, pero bueno, me puedo imaginar que así como por intuición y cómo funcionan las cosas, por así decirlo, da como un motivo, entre comillas, de ¿cómo explicarlo? Lograr determinadas cosas quizás o determinados objetivos, porque al final la vida se traduce un poco en el sistema en que vivimos en adquirir más propiedad privada. Satisfacer necesidades podría ser. Sí, y eso entonces, también... Las personas siempre buscan eso, básicamente. Y eso incentiva el trabajo y la inversión. Cuando yo les daba el ejemplo de Ned Flanders, de 2 campos, uno de Ned Flanders y otro de Homero Simpson. Entonces, cuando nosotros a Ned Flanders, a la persona que es más eficiente dentro del sistema, le permitimos que tenga o ejerza propiedad privada, entonces, sabiendo que le es propio, entonces va a ser más cuidadoso, va a ser más eficiente y eso va a traer beneficio para todos. Entonces, incentiva el trabajo y la inversión, por lo menos en un concepto de la propiedad privada, que lo he conversado. Y por otro lado, que es algo que hemos estado analizando en las últimas clases también como un beneficio derivado de el concepto de la propiedad privada o que exista la propiedad privada, es que reduce la sobreexplotación de los recursos existentes. Y es cuando nosotros hablábamos de qué sucedía cuando hablábamos de la tragedia de los comunes, es decir, cuando las cosas eran comunes y todos podíamos ocuparlo. Me dice el análisis económico del derecho, por lo menos en la generalidad de los casos, nosotros tendemos a ser más cuidadosos, a ser más eficientes con aquellas cosas que son de dominio privado, es decir, que son solo mías o sobre las cuales puedo ejercer las diversas facultades que tiene el dominio, como por ejemplo la exclusión, es decir, excluir en el uso de esa cosa a terceros, que es sobre aquellas cosas que son los bienes públicos, que también los conversamos en su momento, donde todos lo podemos ocupar por igual, haciendo una distinción cuando hablábamos de bienes públicos entre los bienes públicos que entendemos como de uso de todas las personas y aquellos bienes que son bienes fiscales, como yo les mencionaba en un ejemplo también como los bienes de la Universidad Arturo Prat, que es una universidad del Estado, que si bien también ser una especie de bienes públicos, no todas personas pueden acceder a él, sino aquellas que estamos especialmente autorizadas para ello, ustedes, yo. Eso es en un principio, ¿no? Una de las principales incentivos que me da esta titularidad de los derechos de propiedad, es decir, que yo tenga la posibilidad o la que exista este derecho de dominio, este derecho de propiedad privada y el hecho de que yo pueda no solamente existir, porque yo en otros cursos que me he observado de diferente manera esto, yo les ponía un caso a los alumnos como una segunda evaluación, donde les indicaba que existiera un marco normativo como el que tenemos nosotros en Chile actualmente, donde existe el derecho de propiedad privada, pero que por alguna razón no existe la forma de garantizarlo. Es decir, yo tengo derecho de propiedad privada, pero no tengo cómo ejercer, por ejemplo, el derecho a excluir a terceros. Entonces ahí tenían que hacer toda una discusión desde el punto del análisis económico del derecho, de cuál sería el defecto, ¿no? De que yo tuviera toda una normativa que consagre el derecho de propiedad, pero que no me dé herramientas para poder protegerla. Por ejemplo, que yo no tuviera dónde recurrir a tribunales, etc. Y bueno, y por otra parte, este punto que hablamos con respecto al incentivo al trabajo y la inversión y el reduce la sobreexplotación de los recursos existentes, también ahí podemos verlo ya este concepto de la propiedad privada, ya no solamente desde el punto de vista del interés de la persona privada que ejerce el derecho de propiedad, sino que también lo vemos como desde el punto de vista del interés de la comunidad total. Es decir, como nosotros supuestamente el hecho de que tenemos este derecho de propiedad privado sobre un determinado segmento, sobre una determinada cosa, hace que no, o en un principio, me dice el análisis económico del derecho, hace que yo no lo sobreexplote. Por tanto, también tendría este beneficio o esta supuesta protección del medio ambiente. Nosotros sabemos que esto, y un ejemplo de esto típico, de esta reducción de la sobreexplotación de los recursos existentes, es cuando nosotros tenemos regulación de vedas de pesca, de las temporadas de caza, o cuando se nos fija o hay fijación de tarifas. Por ejemplo, lo que más se discutió cuando explotó todo el tema del COVID en el mundo, pero particularmente en Chile, fue el alza del
costo de la canasta media, ¿no?, de consumo que teníamos las y los chilenos. Imagino que también lo vieron o lo escucharon en su momento. Y una propuesta que, por supuesto, fue muy discutida en un sistema como el nuestro, fue que quizás solo por el tiempo en que nos encontrábamos en emergencia, donde mucha gente estaba de paro, estaba sin trabajo, estaba recurriendo a sus propias pensiones, a sus propios fondos de pensiones, era que se fijaran los valores de determinados productos. Eso siempre es muy resistido por parte de los privados, porque se dice que si yo hago fijación de precios, fijación de tarifas, o por ejemplo, si yo fijara las tarifas de combustible por un X tiempo mientras nos encontrábamos en el periodo COVID, entonces quizá lo que voy a hacer es desincentivar la inversión privada, que es otra discusión que siempre se da en nuestro medio. Entonces ahí uno ve como algún tipo de discusión importante en esta línea. Y también hablando de esta discusión, de las garantías que me da este ejercicio del derecho de propiedad y el hecho que el derecho de propiedad en nuestro sistema, como en muchos otros sistemas latinoamericanos y en otros sistemas del mundo, tenga toda una estructura de protección de la propiedad, entonces garantiza o hace que el sistema sea más eficiente, o eso me dice el análisis económico del derecho. Y nosotros sí sabemos que esto es real dentro de lo que es el modelo económico, puede ser real en muchos casos, pero ahí es cuando a veces se producen estas fallas de mercado que nosotros conversábamos en clase, y también hablábamos de algunas excepciones de estos principios que nosotros conversábamos, de estos beneficios que pudieran existir, ¿no? Y que tiene que ver también con estos cuestionamientos que también hacíamos a la teoría económica en algún momento. Entonces, dentro de lo que hemos conversado, ustedes, dentro de lo que ustedes estudiaron en Derecho Civil, ustedes conocen las características del derecho de propiedad dentro de lo que es el marco del derecho privado, pero en el derecho de propiedad, visto desde el punto de vista del análisis económico del derecho, los conceptos son similares a lo que ustedes estudiaron en civil, pero no son exactamente iguales. Y ahí uno habla de universalidad, de exclusividad y de transferibilidad. La universalidad se refiere a un concepto de que todos los recursos, en cuanto escasos, deben ser utilizados por alguien, y esta característica, aparte de universalidad, va unido al concepto de la exclusividad. Este concepto de la universalidad tiene que ver con lo que nosotros analizábamos dentro de las primeras clases de análisis económico del derecho, cuando hablábamos del problema original económico o del problema económico principal, ¿no?, que es sobre el cual nosotros construimos todas las otras teorías de análisis económico del derecho, y que era que yo les hablaba de que existían infinitas necesidades que nunca van a ser cubiertas, y por otro lado tenemos escasos recursos. Entonces, ante escasos recursos e infinitas necesidades, y yo les hablaba que aparte el concepto de las infinitas necesidades, porque una vez que nosotros satisfacemos un nivel de necesidades a las cuales nosotros aspirábamos, entonces se crean nuevas necesidades sobre las que ya teníamos. Por tanto, nunca estamos plenamente satisfechos, casi por la misma naturaleza del ser humano, y aparte por el hecho de este concepto de que los bienes son reducidos, no alcanzan para todos, según lo que me dice esta teoría. Y esta idea de la universalidad se une esta idea de la exclusividad, que tiene que ver con este concepto de la exclusión, que ustedes también lo estudiaron cuando estudiaban derechos reales y cuando estudiaban el derecho de dominio, en cuanto el ejercicio que yo hago con respecto a una cosa, a un bien, sea bien mueble, bien inmueble, sean derechos. Recuerden que también existe esta propiedad que uno tiene sobre las cosas incorporales. Todo este ejercicio que yo hago, en principal, algunos cuando hablo, y esto creo que lo conversamos alguna vez en clases, que se discutía mucho desde el Código Civil, cuando nosotros hablamos de los derechos personales, las relaciones que se dan de carácter jurídica es con otra persona, en cuanto yo hago transacciones, obligaciones, que por lo menos puede ser con una o con varias personas. Y cuando hablo de los derechos reales, parte de la doctrina me decía que esa relación se da como con una cosa en particular. Esta cosa que yo tengo, que yo soy dueña de esta cosa, que puedo destruirla, usarla, etc. Venderla, cederla, constituir diversos derechos reales sobre ella, dependiendo de la cosa que estemos hablando, hipoteca, derechos de prenda, usufructo, etc. Todos los derechos reales que ustedes conocen o que estudiaron en su momento. Pero después, cuando fue avanzando un poquito el derecho, y eso también tiene que ver con lo que le estoy hablando ahora, de la exclusividad, tiene que ver, yo sí, cuando hablo de derechos reales y cuando hablo del dominio, estoy hablando de relaciones no con una cosa, sino con el resto de las personas. En cuanto al resto de las personas, tiene que respetar este ejercicio de dominio que yo hago sobre esta cosa en particular. Y esta cosa en particular, todos los conceptos de dominio que nosotros tenemos, es decir, no sobre solo una cosa corporal mueble, por ejemplo, como este teléfono, sino una cosa corporal inmueble, los derechos, etc.
Entonces, esa es esta noción de la exclusividad. Yo tengo derecho de excluir a terceros sobre el uso que yo hago sobre esta cosa en particular que le estoy mencionando. Y yo les daba un ejemplo, no a ustedes en particular, sino a otro curso en su momento, con respecto a, bueno, ustedes saben que el derecho de propiedad se encuentra garantizado en el artículo 19, número 23, 19, número 24 de la Constitución, se encuentra garantizado también en todo lo que es los artículos que me hablan, el artículo 581, 582, desde el 577 en adelante del Código Civil, que me habla de los derechos reales. Todas estas garantías que nosotros tenemos en Chile con respecto a este concepto del derecho de propiedad y además diversas leyes especiales cuando hablo de distintos tipos de propiedad, como la propiedad minera, la propiedad sobre el agua, que se va articulando en diferentes estructuras, incluso, y que es uno de los temas que se discuten en nuestra legislación y que probablemente se van a discutir en la nueva Constitución, el que nosotros dividimos la propiedad de los bienes inmuebles, de que alguien puede ser dueño del suelo, alguien puede ser dueño del agua, alguien puede ser dueño del espacio del aire, es decir, en un mismo territorio yo puedo tener multiplicidad de titulares ejerciendo derechos de dominio. Y esta multiplicidad de titulares ejerciendo derechos de dominio, con todos los atributos que nosotros estamos conversando ahora, es decir, también con este derecho de exclusividad y el derecho de excluir a un tercero. Y un ejemplo de esto que nosotros podríamos pensar, en el caso que y esto fue una discusión de carácter cultural, que puede que ustedes todavía no sepan o no conozcan, en el Salar del Huasco hubo una discusión entre el museo, un museo que creo que era de la Universidad Católica de Antofagasta, y el pueblo Licanantay. No sé si, bueno, ¿han estado en San Pedro alguna vez? Yo no, profe. Puede que Scarlett no me pueda contestar, pero quizá ha estado o no ha estado, pero sí saben más o menos dónde queda y sí saben que es un profesora, disculpe. Ha estado, ¿no? Pero trabajo, por eso, disculpe, pero sí he ido. Me acordaba de que usted hasta ahora trabaja, por eso es que no le insistía en preguntar. Ya, sí ha ido, entonces lo ubica. Ese es un territorio que uno encuentra el pueblo originario Licanantay, que es el pueblo atacameño, pero que su nombre es Licanantay. Y ahí existe una discusión o una pugna sobre la propiedad del museo que se encuentra en ese territorio, y particularmente más que el museo que se encuentra en ese territorio, es que hay momias en ese lugar. Y aquí me toma a ti, Branco, que más que a Scarlett, ¿has escuchado alguna vez la discusión que se da cuando uno habla de las momias? Me refiero en cuanto a como propiedad, pero también con respecto al valor ancestral que tienen las momias. Sí la he escuchado, pero yo recuerdo hace muchos años haber visitado ese museo y claro, están las momias, pero la conservación que tienen no es como la misma que le darían apropiadamente los Licanantay, el pueblo. Sí, el pueblo. Entonces, la discusión principal que se da ahí es que están en exhibición personas que eran parte de la comunidad, y más allá de eso, la sepultura que le da el pueblo Licanantay a esos fallecidos es el punto más importante, y con respecto también a la cosmovisión de ese pueblo, el creer que esas personas no descansan por el hecho de tenerlas ahí en exhibición. La Universidad Católica del Norte, creo que es, claro, los tenía en exposición, y este es un problema que se está dando a nivel internacional cuando hablamos de lo que es la garantía del Convenio 169 de los derechos de los pueblos originarios, y también los derechos de cualquier persona, ¿no? A estar debidamente sepultado, y en muchas ocasiones, incluso en nuestro territorio, ha ocurrido que cuando se encuentran momias en un territorio determinado, se devuelven a la comunidad. Entonces ya hay una discusión importante, porque ahí es donde se da como una excepción o alguna discusión sobre qué hacemos cuando nos encontramos ante este título de propiedad que puede tener este museo, esta universidad, que tiene fines de carácter académico y de investigación, y por otro lado, la propiedad, e incluso más que propiedad, el derecho ancestral de esos pueblos sobre sus antepasados. Entonces, quizás se dan este tipo de discusiones que, claro, por supuesto, al análisis económico del derecho y quienes pensaron sobre esto, quizás no lo contemplaron cuando pensaron estas diversas atribuciones o estos diversos casos de propiedad. Yo leía en todo caso algunos autores de corte liberal que todo esto, el análisis económico del derecho, todo lo que nosotros hemos revisado son derivados finalmente de un pensamiento de carácter liberal en el derecho, que independiente de ello, como cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista liberal, nosotros empezamos desde el punto de vista que
nosotros tenemos derechos de la naturaleza. Entonces, decían autores como Locke que en esta especie de derechos de la naturaleza también podríamos nosotros quizás representarnos los derechos de los pueblos originarios. Es decir, quizás están antes de este marco normativo que nosotros tenemos ahora y tenemos que reconocerlo o hacer alguna excepción con respecto a ella, que es lo que está haciendo o se está haciendo dentro del marco de la Convención Constitucional acá en Chile y creo que es un muy buen ejemplo. Incluso tratando de incorporar a los afrodescendientes que, como bien saben, dentro de lo que hemos discutido hasta ahora, en el proceso constituyente actual no se incluyó a los afrodescendientes chilenos que existen. Otra característica que tiene el derecho de propiedad desde el punto de vista del análisis económico del derecho, pero por supuesto relacionado a lo que ustedes estudiaron en derecho civil, es la transferibilidad que nosotros tenemos de estos derechos de propiedad. Es decir, cuando yo compro una cosa determinada, bien mueble, inmueble, etcétera, todo lo que hemos hablado hasta ahora, yo la compro, pero ese ejercicio que yo hago sobre este bien no implica que yo lo compro a perpetuidad. Yo perfectamente, porque por este principio que se encuentra de forma transversal en el Código Civil, que es esta libre circulación de los bienes, no se encuentra sujeto este ejercicio que yo hago a alguna especie de cláusula que me impida ejercer, de poder transferir a terceros mi derecho. Es decir, yo puedo ser dueña de una cosa determinada, mañana puedo venderlo a un tercero, puedo entregarle o conceder diversos derechos reales sobre esa cosa que yo tengo, porque soy libre de hacerlo, y esos terceros también pueden hacer uso dentro de los límites que tiene cada derecho real que se ejerce sobre ese bien en particular. Y eso me dice esta posibilidad, esta libre circulación de los bienes, el hecho que los derechos de propiedad sean libremente transferibles, alienables, disculpen, lo que me permite hacer desde el punto de vista económico es que yo permito que los bienes menos valiosos se vuelvan más valiosos. Es decir, quizá cuando yo constituyo un derecho real o permito que un tercero constituya un derecho real sobre aquella cosa de la cual yo soy dueña, ese ejercicio es más valioso del que quizá yo le estaba dando en ese momento. En cuanto para mí era más valioso el dinero que me va a pagar esa persona que va a ejercer ese derecho real distinto al que yo ejerzo el derecho de propiedad. Es decir, va a mejorar y va a ser más eficiente el uso que yo hago de este bien. O sea, bien, en este caso sería el caso de un ejemplo de un bien inmueble, para que se quede más claro. Con un bien mueble cuesta un poquito más de entender. E incluso, cuando hablamos de bienes muebles, no de bienes inmuebles, el derecho civil me dice que incluso yo tengo la libertad de destruir la cosa que yo tengo. Es decir, llega hasta ese punto esta idea de que yo no estoy amarrada en este dominio que yo realizo de la cosa en particular. Lo que no puede ocurrir cuando yo hablo de los bienes inmuebles, porque en caso de los bienes inmuebles, como estoy hablando de territorio, para destruirlo yo podría afectar los derechos de terceros. Y aparte, mejor, más que destruirlo, realmente lo que tendría que hacer sería venderlo a un tercero, ya que no tengo interés sobre ese bien en particular. ¿Y esto por qué es importante? Porque estos usos menos valiosos que yo le daba a la cosa, al territorio, etcétera, como le estoy entregando a un tercero que lo va a valorar más, entonces mejora o hace más eficiente el uso de una determinada cosa. Y esto obedece a este principio de la libre circulación de los bienes. Este principio de la libre circulación de los bienes, ustedes bien saben, bueno, probablemente cuando revisaban sus apuntes o revisaron los apuntes, los apuntes que yo les subí a la plataforma, es un principio muy importante en el análisis económico del derecho, pero cuando ustedes estudiaron derecho civil, también saben que este principio de la libre circulación de los bienes se encuentra en el Código Civil no consagrado así como en un principio que figure dentro de algún artículo en particular, sino de parte, como uno podría entender lo que se encuentra transversalmente en todo el Código Civil y que se encuentra mencionado en el mensaje. Es como un principio inspirador. Principio inspirador. De hecho, se menciona en el mensaje, pero si uno busca así como un artículo o algún capítulo, no hay ninguno que me hable sobre esto, pero es inspirador a toda la normativa que nosotros tenemos. Bien, ver. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que hemos conversado hasta ahora? No, profe. Ya. Y otra clasificación que nosotros hemos revisado bien ya cuando hablamos de la propiedad, que tiene que ver con lo que les conversaba hace un rato, los bienes públicos, los bienes privados. Los bienes privados ya tenemos como súper claro en un principio de qué se tratan, y los bienes públicos yo les mencionaba la distinción entre todos aquellos bienes que son de la humanidad entera, ¿no? Que todos podemos tener y ejercerlo, el acceso al aire, por ejemplo, por lo menos hasta ahora. Y los bienes privados, que son estos que estamos estudiando nosotros ahora. Cuando hablamos de las características de los bienes
públicos, no podíamos hablar de un bien público cuando cumple con los requisitos de no rivalidad y no exclusión. Es decir, yo puedo entender que un bien es público cuando en su ejercicio nosotros cumplimos con que no haya rivalidad y no haya exclusión. ¿A qué nos referimos nosotros? Y estos son términos netamente económicos cuando yo hablo de la rivalidad y la exclusión. La exclusión es más fácil de entender que la rivalidad. La rivalidad significa que el consumo del bien por parte de un individuo reduce la posibilidad de que la consuman otros. Un ejemplo de esto en el alumbrado público, es decir, en la señalética, todas las cosas que nosotros tenemos en la vía pública, no hay rivalidad porque todos podemos utilizarlo y el hecho que yo utilice una luz en el medio de la calle no impide que Scarlett o que Branco puedan ocuparlo también. Pero sí hay rivalidad, para poder entender este concepto de la rivalidad, en el uso de un par de zapatos. Es decir, si yo ocupo un par de zapatos, ya no lo podría ocupar Branco y ya no lo podría ocupar Scarlett. A eso nos referimos de la rivalidad. Seríamos como rivales en la intención de ocupar esa cosa determinada. Y la exclusión significa que quien paga por el bien, cuando hablamos, por ejemplo, de la propiedad, puede de manera efectiva excluir de su uso de esta cosa que compró, de este bien mueble, a cualquier persona que no haya pagado por él. Ejemplo, casi todos los bienes que conforman nuestro patrimonio, como por ejemplo la vestimenta, nuestras propiedades, me refiero a propiedades inmuebles, nuestras casas, todos esos son ejercicios en los cuales nosotros pagamos un valor, o incluso si nosotros arrendamos un departamento, arrendamos un auto, arrendamos una casa, podemos excluir de su uso a terceros. Eso es a lo que se refiere en la exclusión, y esta idea de la exclusión se parece mucho a lo que nosotros revisábamos cuando hablábamos de derechos reales a ustedes, cuando hablaron con su profesor de Derecho o profesora de Derecho Civil sobre la idea de cómo nosotros podemos excluir del uso a terceros de aquellas cosas que nosotros ejercemos este derecho de dominio de esta propiedad privada. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta propiedad de carácter público, entonces nosotros hablamos de estos usos que yo hago, o estos bienes que yo puedo utilizar, donde no existe rivalidad y no existe exclusión. Cuando hablamos de propiedad privada, como el concepto que el análisis económico del derecho garantiza o busca garantizar, y así también el derecho privado en general, tiene que ver con que yo tengo rivalidad sobre el uso determinado de esa cosa, y por otro lado también tengo el derecho de excluir a terceros en el uso por el hecho o la justificación de que yo pagué un precio por esa cosa determinada. Y tengo esa garantía o todo un sistema que garantiza ese ejercicio de este derecho de propiedad que yo realizo. Hola, Juan. Hola, profe. Ya, por ejemplo, una pregunta sobre esta idea para poder entender o poder ver si entendieron el concepto de la rivalidad y de la exclusión. En el uso de una autopista, por ejemplo, en la autopista que nosotros tenemos, en Iquique, nosotros no podemos salir ni entrar de Iquique sin pagar por utilizar estas autopistas que tenemos en la entrada y la salida de Iquique. ¿Eso es un bien público o es un bien privado y ahí hay rivalidad, hay exclusión? Es un bien público y no hay rivalidad ni exclusión porque podemos todos trasladarnos, transportarnos a través de ella, pero el hecho de que una persona o en el caso uno se traslade no impide que al mismo tiempo otros se trasladen también por esa misma autopista. Ya, o sea, no hay rivalidad, porque sí, todos podemos ocuparlo, pero ¿hay exclusión? No se lo pregunto a Juan porque él está recién entrando. Puede que no esté tan claro la discusión. No, creo que tampoco hay exclusión. Pero se tiene que pagar. Nosotros para entrar y salir de Iquique pagamos. Ah, verdad. Sí. Entonces ahí uno podría discutir el hecho, porque claro, si yo trato de pasar con mi vehículo, se va a aplicar la exclusión. ¿Y quiénes aplican la exclusión? Podrían aplicarlo el resto de choferes que estamos pagando por pasar, pero también quienes tienen las barreras para que nosotros no podamos acceder. Porque las autopistas que nosotros tenemos acá en Chile en general, pero aquí en particular las de Tarapacá, ¿son privadas o son públicas? Me refiero al capital que se invirtió ahí. El capital es que si son concesionadas, entonces... Es privado.
Es privado. Una concesión, claro, y ahí es donde se produce como la confusión entre la línea de lo público y lo privado en los sistemas como los nuestros. Son capitales privados que se adjudicaron una concesión determinada que otorgó el Estado de Chile porque el Estado de Chile consideró que dentro de los fondos que tenía no tenía suficientes fondos como para poder mejorar las carreteras en Chile. Por tanto, llamó a licitar y diversos privados presentaron sus proyectos, etcétera, pero son capitales privados. Entonces, como son capitales privados, ellos invirtieron, que generaron una pequeña proporción de la vía en la cual, de estos accesos a Iquique, ambos accesos tanto desde arriba como desde la playa, y una inversión de diverso dinero. Ahí esta inversión que hace el privado lo hace a cambio de la posibilidad de cobrar un peaje en el futuro. Entonces, y está, bueno, recuperar el capital que se invirtió, pero a la vez ganar dinero, ¿no? Porque si no, los privados no invertirían. Entonces, ahí sí existe la posibilidad de exclusión. La exclusión podríamos pensarlo respecto a quienes pagan el peaje, nosotros quizás excluir a los terceros que no pagan, pero más que pensarlo desde el punto de vista de esos terceros, tenemos que pensar de quién ejerce ese derecho de dominio, que sería la empresa que realiza la concesión, que tiene esta concesión y que realizó este pedazo de carretera, o incluso si lo pensamos, muchos de ustedes, casi todos en algún momento hemos viajado a Santiago y hemos visto las carreteras que hay en medio de la ciudad de Santiago, ¿no? Que también son con peaje, ya ni siquiera con peaje, sino que nuestros vehículos vienen con un dispositivo, el TAG, que es peor, porque ahí no solamente se cobra el acceso a la carretera, sino que se cobra por cantidad de tramos. Claro, cada vez que uno pasa por una carretera con TAG. Cada vez que uno pasa por una carretera con TAG. Y llegan a cuenta gente. Y aparte, el valor tampoco está previamente determinado en cuanto varía según cuándo se esté utilizando. Entonces, dependiendo del horario, si es hora peak. Entonces, todo eso implica una serie de aumento en el valor que uno paga. Entonces, ahí uno también ve un ejercicio de exclusión. Entonces, sí, no hay rivalidad porque todos podemos ocuparlo. Así como lo puede ocupar mi vehículo, lo pueden ocupar 100 vehículos más, quizás nos va a costar un poquito más porque va a haber mucha congestión vehicular, pero todos podemos ocupar esa carretera. Pero existe exclusión en cuanto quien generó esta autopista me cobra un peaje o me cobra por el TAG para yo poder utilizarlo. Eso sería como para que nosotros podamos entender este concepto de cuando nosotros hablamos o podemos entender que nos encontramos ante un ejercicio de propiedad pública o un ejercicio de propiedad privada. Y en este caso, si bien son contratos que entrega el Estado, de carreteras que en sí mismas son públicas, por el hecho de haberse generado este contrato con un tercero que asumió un costo del Estado, que es la construcción o la mejora vial, entonces ahí nosotros nos cobran un valor que nosotros debemos pagar. ¿Por qué? Porque ese fue el trato que se hizo con el Estado. Ahí les comento aparte, y es un ejemplo que siempre doy, ¿han escuchado sobre la Cuesta del Melón? Sí, la Cuesta del Melón, el peaje del Melón. No, ¿dónde está? ¿Nunca lo han escuchado? No. Queda al sur de Chile, queda como, creo que antes, sí, no estoy muy segura dónde en particular, creo que antes de Santiago. Y esa fue una de las primeras concesiones que se hizo a nivel nacional, donde se permitió que la mejora del recorrido, porque hasta la Cuesta del Melón era una cuesta donde todos los años moría mucha gente porque era un camino muy peligroso. Entonces, lo que se hizo fue una perforación a través de un cerro para que la gente ya no tomara este camino tan peligroso y se pagó este monto a que cada conductor, una vez que ocupa este camino, que es más seguro, le paga a quien generó este trabajo, que entonces costó una variedad, muchos millones de pesos. ¿Por qué les menciono este caso de la Cuesta del Melón? Porque ese contrato no se hizo muy bien. ¿Y cuál fue el principal? Y de hecho, quienes hicieron la inversión inicial de la Cuesta del Melón, finalmente como que fueron para atrás, no alcanzaron a recuperar el capital que gastaron en generar este camino. Y la discusión se dio porque cuando se estaba firmando el contrato, se estaba realizando la licitación, se permitió que este camino peligroso siguiera existiendo y mucha gente prefirió correr el riesgo y seguir ocupando el camino más riesgoso en vez de pagar el valor que costaba o la tasa que se debía pagar para esta licitación en particular. Entonces, ¿qué pasó? Que de ahí en adelante, como este fue un fracaso, fracaso me refiero de carácter privado, todos los otros contratos tratan de garantizar que exista esta ganancia y que no exista una vía alternativa. Mejor ejemplo, Iquique. En Iquique nosotros no podemos entrar ni salir de Iquique si no pagamos una tasa.
porque si no hubieran licitado ambas vías, lo que habría ocurrido en la realidad es que quizá nosotros, salvo que fuéramos oficios, siempre optaríamos por la vía que es gratuita. O eso es lo que me dice el análisis económico del derecho cuando yo hago proyecciones con respecto al cobro de una tasa determinada. Entonces, por eso se mejoraron los contratos de licitación en Chile después de este fracaso de la Cuesta del Melón. ¿Por qué podrían ustedes preguntarse por qué a nosotros nos preocupa que los privados ganen dinero o se les garantice que puedan recuperar por lo menos la inversión de su capital? Porque me dice el análisis económico del derecho, me dice el derecho privado general, que si yo no garantizo que tengan algún nivel de ganancia o que por lo menos recuperen su inversión capital, entonces yo desincentivo que después los privados quieran participar en este tipo de licitaciones. Y un Estado como el nuestro no tiene la capacidad económica, ni mucho menos ahora, con la circunstancia mundial económica en la que mundial que se encuentra el mundo y por los costos de la pandemia COVID. Entonces, aún menos probable que sea una prioridad ese tipo de gastos. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, profe. Ya. Lo último que voy a ver en esta primera hora, porque después lo voy a hacer en la segunda hora. Hay un autor que se llama Dempsey y que me habla de una clasificación de los sistemas o formas de propiedad, que también es algo que nosotros hemos revisado hasta este punto, que quizá hemos mencionado, y él clasifica estos sistemas o formas de propiedad entre propiedad comunal, propiedad privada, propiedad estatal. Cuando nosotros hablamos de propiedad comunal, es este concepto donde los derechos sobre un bien pueden ser ejercidos por todos los miembros de una comunidad. Ejemplo típico, la propiedad indígena. Y si nosotros lo vemos acá en el norte de Chile, la propiedad indígena aymara, según cómo se reconoce, y bueno, en quechua también, cómo se reconoce en el convenio 169 de la OIT y en algún grado, porque si bien no lo hace perfectamente, la ley indígena chilena también lo podría reconocer. Y eventualmente nuestra nueva constitución también lo va a reconocer, esta propiedad indígena aymara. Y ahí también les comento que ustedes saben que hay una constituyente que es egresada de nuestra facultad, la Isabela, y la Isabela ahora es la que está encargada a nivel de toda la convención de la consulta indígena. No sé si lo vieron por ahí, o si lo leyeron, o vieron alguna noticia. Vi cuando salió electa ella. Salió la estrella, sí, salió la estrella. Y sí, salió en Facebook, salió en varias partes. Para que sepan ahí lo que están haciendo como algunos de nuestros egresados, y ella lo está haciendo, o va a estar a cargo de todo el proceso de la consulta indígena en la constituyente, ¿no? Que es todo un tema, que si bien ustedes no tuvieron derecho indígena, sí saben algo de la consulta indígena o tienen alguna noción en general, ¿no? Este trámite que me dice el convenio 169 que yo debo realizar de toda aquella gestión que pudiera afectar esencialmente los derechos de los pueblos originarios, que en el caso de una constitución probablemente va a ser muy importante y muchas cosas van a tener que ser consultadas al pueblo indígena. Entonces es un trabajo muy importante, pero muy complejo también, el trabajo que tiene que realizar la Isabel. Y la discusión en algún momento de estar a cargo de esta consulta indígena estaba en el norte de Chile, porque los dos candidatos que estaban en esta discusión era Isabela y Bastián, que es el constituyente quechua, que también es de nuestra región. Entonces, para que hay una buena señal que me da el proceso constituyente con respecto a que las discusiones también se están dando desde gente que es desde el territorio. Y esta propiedad, este concepto de propiedad, que si bien no tuvieron derecho indígena, sí se lo he mencionado constantemente, la propiedad de los pueblos originarios en Chile y en general en el mundo es un concepto distinto del que nosotros tenemos en la Constitución y el que tenemos en nuestro Código Civil, porque no es esta propiedad, como nosotros la entendemos, propiedad privada ejercida por una persona en particular, sino que es una propiedad de este carácter comunal. Es decir, donde el ejercicio que se realiza, lo realiza cualquier miembro de la comunidad y el cuidado que se realiza sobre esta cosa también lo hace toda la comunidad sin distinción. Ese es el punto, ¿no? Y es así como uno puede ir a territorios del interior de Iquique o del Tamarugal y uno puede ver, por ejemplo, que los animales de pastoreo caminan libremente. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Han ido para el interior de Tarapacá o para el Tamarugal? No tan al interior, pero me imagino que sí. Bueno, Colchane no es un territorio ancestral, Colchane fue una creación, pero Isluga es un territorio ancestral, Cancosa es un territorio ancestral, es decir, donde estaban ubicados el pueblo aymara. Camiña también, cuando uno va, ustedes quizá no han ido, yo he ido, bueno, yo era abogada de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por eso fui. Los animales andan libres,
lo que sí tienen identificaciones como para nosotros poder saber quién es su dueño o quién ejerce derecho de dominio sobre ellos, porque los florean con determinados colores, pero andan libres por el territorio porque nadie va a utilizarlo o los va a tratar de cazar, porque todos respetan el ejercicio de esta propiedad de estos animales que son de esa comunidad en particular. Entonces, eso quizá nosotros no podríamos entenderlo si nosotros lo pensamos desde el punto de vista, no sé, del sur de Chile, donde los animales de pastoreo en general se encuentran en una zona de un territorio determinado que es de una persona en particular. Aquí no, ellos pastorean en diferentes lados y a veces andan solos, incluso algunas veces andan con pastor, pero no es algo muy común, en general andan solitos. Y tampoco se mueven de su territorio. Y les menciono solo para que quizás lo recuerden a futuro. Me comentaba una compañera de la CONADI, que era parte de una comunidad indígena, que es parte también de la costumbre indígena, que cuando las mujeres se casan y se cambian de territorio, se cambian de territorio y ya no son del lugar donde ancestralmente eran, y son del territorio de su marido. Esa es la noción del pueblo aymara. Y ella, cuando se movió de su territorio ancestral, se llevó unos animales que le había regalado su mamá, unas alpacas y unas llamas. Y se fue a un X territorio. Y cuando ella llegó a este territorio, las alpacas se devolvieron a su territorio original, solitas. Cuando ella las dejó pastoreando, ya volvieron a su territorio. Entonces, para que se imaginen este concepto de territorio ancestral, que incluso los animalitos se acostumbran de donde vivían. Ella tuvo que acostumbrarlas a este nuevo territorio para que entendieran que ahora habían cambiado de lugar. Y este es un ejercicio de propiedad comunal. Otro reconocimiento de la propiedad comunal, pero igual un poquito cuestionable, es la copropiedad inmobiliaria, que es la que nosotros tenemos en Chile. Pero en el caso de la copropiedad inmobiliaria, nosotros para hablar de propiedad comunal tendríamos que hablar solamente de la propiedad que se ejerce en la copropiedad inmobiliaria de los bienes comunes, es decir, de aquellos lugares comunes a todas las personas que viven en esta comunidad. Porque el ejercicio que se realiza en la propiedad privada, es decir, por ejemplo, en el departamento en particular que es de una persona, en el estacionamiento en particular que es de una persona, en la bodega que es de una persona, pues en ese caso es típico propiedad privada y el ejercicio no es de todos los miembros de la comunidad. Pero el ejercicio, por ejemplo, que hacemos, no sé, de los lugares comunes, de la piscina, del gimnasio, de lo que sea que uno tenga en este edificio, que es de carácter común, la sala de eventos, eso sí sería, o yo podría entenderlo como una propiedad de carácter comunal, ejercida por todas las personas que viven allí. Propiedad privada, que es lo que nosotros ya hemos revisado, artículo 582, en adelante del Código Civil, 577 si lo pensamos dentro de las características de los derechos reales, dentro del cual el derecho de propiedad es el más importante. Y la propiedad estatal, que es lo que nosotros conversábamos hace un rato, donde yo tengo que distinguir entre los bienes nacionales de uso público, es decir, aquellos donde no hay rivalidad ni exclusión, es decir, todas las personas pueden ocuparlo, y aquellos bienes que son de corte fiscal, como los ejemplos que yo les daba de bienes de la universidad, los bienes, por ejemplo, de la fiscalía, donde no todas las personas pueden utilizarlas, si bien también son bienes de propiedad estatal, pero existe la posibilidad de excluir en el uso. Ya, ¿les queda claro lo que hemos revisado hasta ahí? Sí, profe. Ya, entonces vamos a tener una pausa de 15 minutos y volvemos ya con la última parte de esta materia. Ya, profe. Ya nos vemos un ratito. Chao. Chao.